Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, en la clase de hoy vamos a seguir avanzando con lo que habíamos empezado a desarrollar en la clase del miércoles pasado, que se refiere a las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Entonces, si me permiten, les voy a presentar la pantalla mía. Así podemos enganchar el tema que habíamos dejado, en el punto que lo habíamos dejado la clase pasada. Yo aquí puse una transparencia azul como para ubicarme, pero después le voy a mandar toda la presentación integrada que va a incluir, digamos, los dos segmentos que vimos en la clase anterior y lo que vamos a ver hoy. Todo englobado dentro del tema general que es hidrodinámica y las ecuaciones fundamentales. Habíamos dejado aquí en el estudio de la ecuación de la energía para un tubo de corriente con distribución de velocidades uniforme, deducida a partir de una aplicación muy simplificada del principio de conservación de la energía. Lo habíamos trabajado, lo habíamos elaborado la demostración y habíamos llegado a esta expresión que es lo que se llama ecuación de Bernoulli, en honor a este señor, Daniel Bernoulli, que fue el que la formuló en un principio. Esta ecuación es válida para una línea de corriente y también es válida para un tubo de corriente en el cual la distribución de velocidades en la sección transversal del tubo de corriente sea uniforme, que es lo primero que se consideró para deducir esta ecuación. Y expresa que en una partícula que viaja o en una masa, una parcela de líquido ideal, un líquido ideal, es decir, invícido, carente de viscosidad, que viaja entre dos secciones 1 y 2, la energía total por unidad de peso en la sección 1 se conserva indemne en la sección 2, y esa energía está compuesta por tres partes: una energía potencial por unidad de peso de fluido, una energía cinética por unidad de peso de fluido, que sería este tercer término, y el trabajo mecánico que desarrollan las fuerzas de presión siempre y cuando exista un gradiente de presiones a medida que el fluido se mueva, ¿verdad? Que está expresado en este término. O sea que esta relación, que la debemos grabar a fuego de aquí en más porque la vamos a utilizar en una gran cantidad de aplicaciones prácticas, admite una interpretación gráfica. Porque si uno analiza las dimensiones de cada uno de los términos que componen esta ecuación, como son energía por unidad de peso de fluido, ustedes saben que energía dimensionalmente es una fuerza por un desplazamiento, ¿verdad? O sea, una fuerza por una longitud, o sea, una masa por una aceleración por una longitud. Si dividimos entre el peso del fluido, si hacemos fuerza por longitud sobre fuerza, nos queda que cada uno de estos términos que componen la ecuación tienen dimensiones de longitud, concretamente de alturas, ¿verdad? Alturas verticales, sobre un plano de referencia o datum o plano de comparación que puede ser arbitrario o puede ser absoluto. Cuando trabajamos con cotas absolutas, generalmente referimos a un plano que se considera el nivel medio del mar, por ejemplo, o algún datum topográfico establecido para el lugar en el que estemos haciendo un estudio hidráulico aplicando esta ecuación. Entonces, esta ecuación que está recuadrada aquí admite una interpretación en forma gráfica que la tenemos aquí en este otro esquema. A ver, un minuto, que hay alguien todavía queriendo entrar. Listo.
Entonces, volviendo a la presentación, esta sería la representación gráfica de la ecuación de energía o ecuación de Bernoulli para líquidos ideales, o sea, líquidos carentes de viscosidad. Entonces, la interpretación que se hace de esta relación es que si tenemos una parcela unitaria de fluido, una masa de fluido, puede ser una partícula de fluido, puede ser una parcelita de fluido, digamos que tenga una determinada cantidad, en su línea de corriente, en su movimiento entre las secciones 1 y 2, que están esquematizadas aquí, podemos componer las sumas de las tres energías de las que estaba, o de los tres términos de energía de los que estaba animada esa partícula al comienzo del movimiento en la sección 1, que serían Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G, y como consecuencia de la conservación de la energía, al no haber procesos disipativos, que sí los hay en los líquidos reales, y ya vamos a ver, por ahora lo dejamos aparte, al no haber procesos disipativos, la energía se conserva. En la medida que aumenta una, disminuye la otra o viceversa. Y concretamente en este caso particular del esquema, la energía potencial se reduce y hay un incremento aparentemente, de acuerdo a esta concepción del gráfico, en la presión probablemente, o con la conservación de la presión, un incremento en la velocidad. El tema es que Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G va a ser igual a Z2 más P2 sobre gamma más B cuadrado sobre 2G en la sección 2. Vale decir que de esta manera estamos en condiciones de ir definiendo lo que se llaman los planos, o en el caso de flujo bidimensional, las líneas características de esta interpretación gráfica de la ecuación de Bernoulli, que sería el plano de comparación, o sea, el plano Z igual a 0, a partir del cual se comparan las cotas. Bueno, la línea de corriente, que describe el movimiento de la partícula, la línea piezométrica que va uniendo los puntos de cota de presión por unidad de peso específico, y esta sería la línea de carga total que se mantiene horizontal porque no hay un proceso de degradación de energía ni de disipación, que vamos a ver en el caso de los líquidos reales cómo se presenta. Bueno, o sea, hasta aquí estamos, perdón, hay alguien queriendo entrar, a ver. Cuando ya estamos en consideración de los líquidos reales, esto sería para los líquidos ideales, invícidos, carente de viscosidad, en lo que no hay esfuerzos tangenciales, esfuerzos de corte que propicien la aparición de procesos friccionales y la disipación de energía en forma de calor, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando analizamos el movimiento de los líquidos reales? Si tenemos un tubo de corriente y en el interior del mismo una partícula fluida siguiendo su línea de corriente en su movimiento entre las secciones 1 y 2, como sería en este caso, podemos ver que si consideramos como condición de referencia inmediatamente después de la entrada dentro del tramo considerado, empiezan a aparecer los esfuerzos de corte justamente como consecuencia de la presencia de la viscosidad. Ustedes saben que las tensiones de cizallamiento o tensiones tangenciales inducidas por la viscosidad se expresan a través de la ley de viscosidad de Newton que vimos en la primera clase, que nos dice que las tensiones de corte tau son iguales a un coeficiente de viscosidad dinámica mu multiplicado por el gradiente de velocidad, ¿verdad? La derivada de la velocidad respecto a una coordenada de referencia, puede ser respecto a una altura, respecto a z. Entonces, ahí empiezan a aparecer estos esfuerzos tangenciales que, bueno, obviamente inducen una serie de procesos. Uno de esos procesos son fricción entre la partícula que va moviéndose
digamos, con las partículas vecinas, experimentan procesos friccionales, ¿sí? Y si las partículas vecinas van animadas de velocidades diferentes, obviamente se generan gradientes de velocidades y por lo tanto aparecen tanto rotaciones como deformaciones angulares, todos los tipos de movimientos que habíamos visto en cinemática. Como consecuencia de ello, de esa fricción, aparece, digamos, una disipación de la energía en forma de calor habitualmente, que a los efectos de la terminología que nosotros vamos a usar lo denominamos pérdida de carga. Nosotros de aquí en adelante, cuando hablemos de carga hidráulica, nos vamos a referir a una dada energía por unidad de peso, es decir, una altura disponible para desarrollar el movimiento. Esto es lo que vamos a llamar carga hidráulica. Entonces hay, entre comillas, una pérdida, porque en realidad no es energía que se pierde, sino es energía que se transforma en otro tipo de energía, habitualmente calor, y ya no es recuperable por parte del sistema hidráulico. Por eso, a los efectos de la energía disponible desde el punto de vista hidráulico se considera, entre comillas, una pérdida. Y cuando hablemos así, pérdida de carga, por eso lo he puesto aquí entre comillas, en realidad estamos indicando que se trata de una transformación de una dada energía por unidad de peso en otro tipo de energía no aprovechable por el sistema hidráulico. Esto lo vamos a ver, digamos, en reiteradas oportunidades de aquí en más cuando sigamos tratando el tema de la aplicación de la ecuación de la energía y los otros principios que hemos visto al caso de los líquidos reales, es decir, al caso de los líquidos viscosos. Entonces vamos a ver de qué manera podemos, ya hemos visto cómo deducir la ecuación de la energía en el caso de líquidos ideales, cuando carecían de viscosidad, bueno, aplicábamos la ecuación dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, y después derivábamos las ecuaciones de Euler, o la ecuación integrada, o la ecuación consolidada de Euler para las tres direcciones, ¿verdad? Y luego la integrábamos a esa ecuación de Euler y encontrábamos la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de conservación de la energía. Todo eso para el caso de los líquidos ideales, en los cuales las únicas fuerzas superficiales que considerábamos eran las fuerzas de presión, es decir, las fuerzas que comprimen la partícula, y hacíamos abstracción sin considerarlas por el momento a las fuerzas de corte, a los esfuerzos de corte que actúan, digamos, en este caso flujo bidimensional, de esta manera. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos encontrar una versión equivalente de la ecuación de Euler, fuerza igual a masa por aceleración, para una partícula fluida de un líquido real, es decir, cuando tenemos una dada viscosidad mu. Para ello vamos a considerar un tubo de corriente, que sería como este, ¿verdad? O como el que está esquematizado ahí, dos secciones extremas, sección 1, sección 2, y en el interior de ese tubo de corriente un filamento de flujo que está aquí representado por esta línea de trazo celestita, de trazos de puntitos, y dentro de ese filamento de flujo una rebanadita que va a ser un elemento infinitesimal que tiene esta forma como de un cilindrito muy pequeño, un diferencial de volumen. Esta sería la forma de encontrar la ecuación de Euler considerando el equilibrio o las fuerzas actuantes sobre este elementito. Los efectos de simplificar la representación gráfica, lo voy a proyectar este tubo de corriente sobre un plano, digamos, equivalente al plano de la pantalla. Si lo proyectamos sobre un plano, bueno, el elementito ese infinitesimal cilíndrico se va a ver como un rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar las fuerzas que actúan en ese elementito cilíndrico. Vamos a suponer que el flujo se mueve de 1 a 2. Y ese elementito tendrá un volumen infinitesimal diferencial de volumen y una masa diferencial de m. Entonces, considerando el tubo de corriente S1, 2,
Y considerando el elementito que tiene un área diferencial de A, un área transversal diferencial de A, cada una de estas tapitas tiene un área diferencial de A y la longitud del mismo es diferencial de S, y el perímetro, es decir, la zona en la que ese elementito está friccionando con sus elementitos vecinos, sería toda la generatriz de este cilindrito, ¿verdad? Toda la generatriz de ese cilindrito, que sería el perímetro de la figura que conforma la base del cilindro. Si es una circunferencia, la longitud de esa circunferencia multiplicada por la longitud del elementito, que sería diferencial de S. A ese perímetro le vamos a llamar diferencial de P. Entonces, las fuerzas que van a estar actuando sobre ese elementito son, por un lado, las fuerzas de superficie, las fuerzas de superficie concretamente debidas al gradiente de presión, la presión en este punto por el área en la que actúa. Si consideramos que la presión en este punto es P, P por diferencial de A será la fuerza que está actuando en este punto, en esta cara, y en la siguiente va a ser P más diferencial de P, lo que ha variado P en esta longitud por diferencial de A. No consideramos las fuerzas actuantes en el sentido normal porque se compensan entre sí, no hay gradiente, ¿verdad? En el sentido normal todas las fuerzas son fuerzas radiales dirigidas hacia el interior, o sea, que son todas convergentes en el eje y por lo tanto se anulan, ¿no? Todas las fuerzas en el sentido normal a la generatriz de ese cilindrito. Y las otras fuerzas superficiales que vamos a considerar son justamente las fuerzas debidas a la presencia de esfuerzos tangenciales sobre la generatriz, que es en donde, como el cilindrito viaja a una determinada velocidad, los filamentos de flujo contiguos vecinos viajan a velocidades diferentes, hay un gradiente de velocidad y por lo tanto hay un desarrollo de un esfuerzo cortante, ¿verdad?, expresado a través de estas fuercitas diferencial de F sub tau, que actúan a lo largo de toda la generatriz del cilindro. En cuanto a la fuerza másica, la fundamental es la fuerza de gravedad expresada a través del peso del elementito fluido, que sería diferencial de F sub G. Vamos a indicar con θ al ángulo de inclinación de la dirección predominante del flujo más S respecto a la horizontal. Este sería θ, el ángulo de inclinación. Y diferencial de Z va a ser la diferencia de altura o la diferencia de cota entre el punto que representa la salida del flujo del elementito cilíndrico y el punto que representa la entrada del flujo al elementito cilíndrico. Este sería diferencial de Z. Entonces, en este esquema tenemos todos los elementos necesarios para hacer un análisis de una ecuación dinámica. ¿Qué nos dice la ecuación dinámica aplicada a este elementito? Que la sumatoria de fuerzas sobre la dirección S del movimiento vectorial tiene que ser igual a masa por la aceleración, en ese sentido. Entonces, vamos a desarrollar cada una de las fuerzas que intervienen. El peso es igual a el peso específico por el volumen, ¿verdad? Diferencial de F sub G, que es el peso del elementito de fluido, va a ser peso específico del fluido gamma, y el volumen es el área por la altura del cilindrito, ¿verdad? Diferencial de A por diferencial de S. Mientras que la fuerza tangencial diferencial de F sub tau, esta que está aquí indicada con estos vectores rojos, es la tensión de corte por el área en la que actúa, y el área en la que actúa es el perímetro del elementito por su longitud, o sea que sería la superficie de toda la generatriz, el cilindrito, la superficie exterior de este cilindrito, que sería el perímetro, que es diferencial de P, por la longitud, que es diferencial de S. Este sería diferencial de F sub tau.
Y ya tenemos esta, y bueno, y a estas son la presión, ¿verdad? Por diferencial de área. Entonces, desarrollando esas fuerzas, porque tenemos que recordar que hemos partido de aquí, de la ley fundamental de la dinámica de Newton, desarrollando tenemos proyectadas todas sobre S, ¿no? Todas sobre S. P por diferencial de A menos esta que está aquí, P más diferencial de P por diferencial de A. El menos es porque está actuando en el sentido contrario al S, por supuesto, ¿verdad? Menos la componente del peso, en esa dirección. Ustedes saben que el peso se puede descomponer en una componente así y otra componente así, ¿verdad? La componente del peso sería esta, y esta sería las fuerzas debidas a los esfuerzos tangenciales, ¿no? Esto sería el primer miembro, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en ese elementito. Igual a masa por aceleración. Masa es densidad por volumen, ρ por diferencial de A por diferencial de S es la masa del elementito, y la aceleración, como bien sabemos, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces desarrollamos y simplificamos lo que está aquí en este corchete. Nos queda esta expresión, diferencial de P por diferencial de A, menos gamma por diferencial de A por diferencial de S, seno de teta, menos tau por diferencial de P por diferencial de S, igual a ρ por diferencial de A por B diferencial de B. ¿Por qué es esto? Porque hemos reemplazado, ¿verdad? Hemos reemplazado a B por diferencial de S sobre diferencial de T. O sea, diferencial de S sobre diferencial de T es desplazamiento sobre tiempo, velocidad. Esto lo hemos reemplazado aquí. Diferencial de S sobre diferencial de T es B, que es lo que está reemplazado aquí. Entonces tenemos esta expresión. Si dividimos miembro a miembro entre el peso del elementito, que sería peso específico por volumen, y a su vez sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Es diferencial de Z de este triangulito rectángulo, ¿verdad? De este triangulito rectángulo. Diferencial de Z sobre diferencial de S. Diferencial de Z, que es esto, y diferencial de S, que es esto, es el seno de este ángulo. Entonces, reemplazando, nos queda esta expresión que tenemos acá. Menos diferencial de P sobre gamma por diferencial de S, menos diferencial de Z sobre diferencial de S, menos tau sobre gamma por R, igual a B por diferencial de B sobre G por diferencial de S, donde nosotros a este R que está aquí, que es el cociente entre diferencial de A y diferencial de P, o sea, área sobre perímetro, de aquí en más lo vamos a llamar radio hidráulico. El radio hidráulico es una propiedad muy importante de las secciones transversales a través de las cuales circula el fluido, que es el cociente entre el área y el perímetro que ocupa ese fluido, ¿no? Que en el caso de las conducciones se llama perímetro mojado, porque un perímetro de un contenedor, que puede ser un tubo o un canal, que está completamente mojado por el líquido, ¿no? En el caso de un canal, ¿verdad? Hay una parte únicamente de la sección transversal que está en contacto con el líquido, el resto está en contacto con la atmósfera. Cuando estudiemos canales vamos a ver la diferencia. Pero no olvidar de aquí en más que a este R que aparece aquí se le denomina radio hidráulico. Entonces, perdón, la cantidad esta que aparece aquí, tau sobre gamma por R representa el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de corte. Al trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de presión, ahora se le suma, con su signo correspondiente, el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de corte. O sea, por unidad de peso y por longitud. O sea, es decir, esto va a ser lo que llamamos pérdida de carga por unidad de longitud debido a la fricción, y lo vamos a simbolizar de aquí en más como derivada de HL respecto de S. Entonces, si multiplicamos en esta ecuación, ambos miembros por diferencial de S,
La misma se puede reescribir de la siguiente manera. Multiplicamos por diferencial de S, se nos simplifica con este, se nos simplifica con este. Aparece aquí abajo porque estaba como diferencial de HL sobre diferencial de S. Y este se simplifica y nos queda esta expresión. A ver, creo que he escuchado un bip. Así había alguien. Entonces, nos queda esta expresión que es una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, una ecuación diferencial ordinaria de variables separadas, que la podemos integrar a lo largo del tubo de corriente, es decir, entre los puntos 1 y 2, o entre las secciones 1 y 2, mejor dicho, entre las secciones 1 y 2, y nos queda, si integramos, ¿verdad? Nos queda la integral de diferencial de z entre z1 y z2, la integral de diferencial de p entre p1 y p2, la integral de b por diferencial de b entre b1 y b2, que son los valores que tienen cada una de las variables en las respectivas secciones, ¿no? Aquí la presión, aquí la cota es Z1, la presión vale P sub 1 y la velocidad vale V sub 1. Mientras que aquí la cota es Z2, la presión es P2 y la velocidad es V2. Más la integral de diferencial de HL entre 1 y 2 igual a 0. Entonces, haciendo las integraciones correspondientes, son todas integrales directas, con excepción de esto de b diferencial de b, que es b cuadrado sobre 2, ¿verdad? Se sabe que la integral de b diferencial de b es b cuadrado sobre 2, es una regla de integración elemental. Nos queda esta expresión, y a partir de la misma podemos separar las que tienen subíndice 1 de un lado de la ecuación y las que tienen subíndice 2 del otro lado de la ecuación, conservando el signo de esta integral que aparece aquí, que es la pérdida de carga. Entonces, la ecuación que nos queda es esta que está aquí. Fíjense. Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G igual a Z2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 al cuadrado sobre 2G más HL12, donde está HL12 lo simbolizamos de esta manera a la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2. Si uno observa detenidamente esta ecuación, la podemos comparar inmediatamente con la ecuación de Bernoulli que habíamos deducido previamente, que es idéntica a menos de un término aditivo que aparece aquí al final del segundo miembro, que es la pérdida de carga ocasionada por las fuerzas de fricción, es decir, por el trabajo mecánico desarrollado por las tensiones de corte en el proceso de fricción que experimenta el cilindrito de fluido con el fluido circundante. O sea que esta ecuación es igual a la ecuación de Bernoulli a menos de este término aditivo. Bueno, esto que está sombreado aquí se llama ecuación de Bernoulli para flujo unidimensional de líquidos viscosos o líquidos reales. Es la versión de la ecuación de Bernoulli para líquidos reales. También esta ecuación es factible de ser interpretada en forma gráfica, usando un esquema similar al que habíamos elaborado previamente. Una parcelita de fluido que se está moviendo entre una sección 1 y una sección 2, que es en donde habíamos iniciado la demostración aquí, ¿verdad? Una parcelita de fluido moviéndose entre la sección 1 y la sección 2. Bueno, en la sección 1 su energía total por unidad de peso de esta parcelita de fluido va a ser su cota, que representa su energía potencial, la altura de presión, o la altura piezométrica que se llama, P1 sobre gamma, más la altura de velocidad, o también llamada altura cinética, B1 cuadrado sobre 2G. Mientras que en la sección 2 está el segundo término de esta ecuación,
lo tengo aquí, ¿cierto? Este segundo término. Por lo tanto, tenemos Z2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 al cuadrado sobre 2G más HL12. Entonces, fíjense que este esquema de representación es similar al caso de líquidos ideales, con una diferencia aquí. Aquí nos aparece esta línea de trazo y punto que la hemos esquematizado aquí en color magenta, que se llama línea de energía, y que ya no coincide con la línea de carga total porque aparece esta componente que es lo que llamamos pérdida de carga debida a la fricción entre 1 y 2. Esta es la forma más práctica y sencilla de entender la ecuación de Bernoulli o ecuación de conservación de la energía para líquidos reales, o sea, líquidos con viscosidad. Es igual que la ecuación de Bernoulli para líquidos invícidos, pero se le suma la componente de la pérdida de carga, que es la transformación o disipación de energía mientras la partícula viaja de aquí hasta aquí, porque en su viaje a lo largo de esta línea de corriente ha ido friccionando, ha ido frotándose con las partículas del fluido que lo circunda, que van a velocidades diferentes y por lo tanto se generan gradientes de velocidades, ¿verdad? De esfuerzos de cizallamiento, esfuerzos de corte, esfuerzos tangenciales que disipan parte de la energía en forma de calor. Y es lo que alimenta a esta componente que aparece aquí, que es la pérdida de carga por unidad de peso debida a la fricción. Es importante entender bien esto porque aquí está la clave de la aplicación de la ecuación de Bernoulli cuando vayamos a analizar sistemas un poquito más complejos en instalaciones hidráulicas, por ejemplo, sistemas de tuberías o flujo en canales, ¿verdad? En distintos problemas prácticos que ustedes lo van a ir haciendo en los trabajos prácticos. Esto es lo que tiene que ver con la ecuación de energía. Vamos a ver ahora la ecuación de cantidad de movimiento. En un principio, en forma diferencial, y luego la vamos a ver en forma integral. Entonces, para ello, vamos a hacer uso nuevamente de la ecuación fundamental de la dinámica de Newton, expresada de acuerdo a la versión d'Alembertiana, ¿verdad? La fórmula de Newton se puede expresar como fuerza igual a masa por aceleración, pero como la aceleración es derivada de la velocidad respecto al tiempo, se puede transformar en la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la variación respecto al tiempo del cambio de la cantidad de movimiento. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, ¿verdad? Esta es igual a esta, ¿no? Es igual a fuerza, igual a masa por aceleración. Son dos maneras de expresar la ley fundamental de la dinámica. Entonces vamos a aplicar esa ecuación a una partícula fluida, igual que la anterior, este cilindrito dentro del filamento de flujo contenido en un tubo de corriente, de altura delta S, digamos a área delta de A, con una velocidad variable a lo largo del filamento. Entonces, la forma de expresar esta relación, ¿verdad? Esta relación para el elementito, si llamamos diferencial de F sub X, la fuerza infinitesimal que actúa sobre un elemento incremental de filamento de flujo, este cilindrito que está sombreado aquí, entonces vamos a tener diferencial de F sub X, y si lo consideramos respecto a un eje arbitrario, que puede ser este eje X horizontal, esa es la coordenada curvilínea a lo largo del filamento de flujo del tubo de corriente, y X es un eje cualquiera, ¿no? Puede ser un eje horizontal. Entonces, respecto a cualquier dirección, diferencial de f de x por diferencial de t va a ser igual a la diferencial de la masa por la velocidad. O sea, la masa es densidad por volumen, o sea, ρ por diferencial de A, diferencial de S es la masa y B es la velocidad, proyectada sobre el eje X.
Entonces, asumiendo la hipótesis de que el flujo es permanente y que el fluido es isotrópico, ¿verdad? O sea, la densidad es constante. Entonces, el segundo miembro puede escribirse, o sea, este segundo miembro puede escribirse de esta forma, ¿verdad? Rho por diferencial de S por diferencial de A, derivada de la velocidad X respecto de S por diferencial de S. Trabajándolo, nos aparece que B por diferencial de A no es otra cosa que diferencial de Q, ¿verdad? Entonces nos aparece que esto es rho por la derivada de B sub X respecto de S por diferencial de S por diferencial de Q y por diferencial de T. Ese sería el desarrollo del segundo miembro. Entonces, volviendo sobre la ecuación anterior, para la unidad de tiempo, es decir, dividiendo entre diferencial de T ambos miembros, dividiendo entre diferencial de T ambos miembros de esta ecuación, nos queda esta expresión, rho por la derivada de B sub X respecto de S por diferencial de S y por diferencial de Q. Obviamente, diferencial de Q es el caudal que viaja a lo largo del filamento de corriente, que si el flujo es permanente es constante, ¿verdad? Entonces ese caudal se mantiene constante a lo largo, ese caudal diferencial de Q se mantiene constante a lo largo del filamento de corriente. Entonces, si integramos esta expresión entre 1 y 2 para el filamento, entre 1 y 2, vamos a tener que delta de f de x, que sería la fuerza total actuante sobre todo el filamento, no sobre el cilindrito, sino sobre todo el filamento entre 1 y 2, va a ser igual a rho por B sub x en 2, menos B sub x en 1 por diferencial de Q, donde B sub x son las componentes de las velocidades respectivas proyectadas sobre el eje X. Entonces, si uno revisa detenidamente esta expresión, la interpretación de la misma nos dice que el primer miembro es el impulso por unidad de tiempo de todas las fuerzas que actúan sobre el filamento en la dirección X, mientras que el segundo miembro, este que está aquí, es la tasa de cambio de la cantidad de movimiento. Entonces ahora la integramos para todo el caudal, para tener todo el tubo de corriente, ¿verdad? Todo el tubo de corriente. Integramos desde el filamento hacia el tubo de corriente. Entonces nos queda, en este caso, ya la sumatoria total de fuerzas que actúan sobre el tubo de corriente proyectado sobre el eje X, igual a rho por la integral de este argumento que está aquí, B sub x2 menos B sub x1 por diferencial de Q. Bueno, esta expresión en la mayor parte de los casos prácticos, cuando el flujo es permanente, se puede escribir de esta manera mucho más sencilla y más fácil de recordar. Sumatoria vectorial de las fuerzas sobre un dado eje igual a rho por Q por la variación de las velocidades en el volumencito de control, en este caso el tubo de corriente, ¿verdad? Delta V sería vector velocidad 2 menos vector velocidad 1. Esta expresión es lo que representa el teorema de conservación de la cantidad de movimiento aplicado a un tubo de corriente, flujo unidimensional de un fluido cualquiera, ¿no? Tanto real como ideal. Aquí no hay distinción. Vamos a ver que esta ecuación tiene un valor práctico importante. ¿Por qué? Porque se puede aplicar a la solución de muchos problemas prácticos. Por ejemplo, a tuberías, a canales, a conducciones hidráulicas diversas. Fíjense que todo el análisis que hemos hecho aquí lo hemos realizado para una partícula fluida elemental dentro de un tubo de corriente, que sería este cilindrito, que es un segmento de un filamento de flujo dentro de un tubo de corriente. O sea que hemos partido de un enfoque diferencial.
Ahora, desde el punto de vista integral, se puede hacer un razonamiento similar aplicando un teorema cuya demostración la vamos a ver enseguidita, que se llama teorema del transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds. Volvemos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que sería esta expresión. Y el teorema del transporte de Reynolds es esta expresión. Por ahora vamos a considerarla y aceptarla como válida y vamos a ver cómo se la demuestra. Que dice que la derivada total de una cantidad n, que es una propiedad del flujo cualquiera, que puede ser la masa, puede ser la cantidad de movimiento, puede ser la energía, cualquier propiedad del flujo, es igual a la derivada respecto al tiempo de la integral extendida a un volumen de control de eta por ρ por diferencial de volumen, donde eta es m por unidad de masa. N sobre m, el n sobre la masa es el eta. Ρ es la densidad, b es el volumen, más la integral extendida a la superficie de control, es decir, a la envolvente, de eta por ρ por b por diferencial de a. Este es el que se llama el teorema de transporte de Reynolds. En nuestro caso particular, vamos a reemplazar n, este n lo vamos a reemplazar por la cantidad de movimiento, es decir, por la masa por la velocidad. Entonces, si n es igual a la masa por velocidad, eta será igual a la velocidad porque eta es n sobre m. Ya vemos enseguida el teorema de Reynolds. Entonces, haciendo ese reemplazo en la integral, nos queda, en virtud del teorema de la cantidad de movimiento, sumatoria vectorial de fuerzas igual a la derivada respecto al tiempo de ρ por velocidad por diferencial de volumen integrado a todo el volumen de control más la integración a toda la superficie de control de ρ por b diferencial de a. Si el flujo es permanente, las derivadas temporales se anulan, ¿verdad? O sea que el primer término de esta expresión se anula. El primer término de esta expresión se anula, entonces nos queda la expresión sumatoria vectorial de fuerzas igual a el segundo término, ¿verdad? Integral extendido a la superficie de control de ρ por b diferencial de a, y sabemos que b por diferencial de a es diferencial de q, la integral de diferencial de q es q por b2 menos b1, velocidad saliente aquí menos velocidad entrante. Es una manera alternativa de demostrar la ecuación de continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento, perdón, para un análisis integral, utilizando un análisis integral, que hemos llegado a una expresión idéntica a esta que habíamos llegado aquí con el enfoque diferencial. O sea, son distintas maneras de arribar a la misma expresión para estar seguro de que son esas las ecuaciones, ¿no? Como les decía, se puede aplicar para una gran cantidad de problemas prácticos. Ustedes en la práctica van a ver algunos ejemplos. Un caso típico que se utiliza, por ejemplo, es el de analizar las fuerzas que genera el flujo sobre una tubería enterrada en una zona que puede estar compuesta por una curva, es decir, un cambio de dirección, más una sección variable, más un cambio en el diámetro. Bueno, si la tubería llegara a estar enterrada, ¿verdad?, puede sufrir empujes laterales del suelo que están expresados a través de estos diagramas que vendrán de un análisis geotécnico que uno pueda hacer, digamos, como consecuencia de del relleno circundante sobre esa tubería. Y las distribuciones en las secciones extremas, tanto de la presión, se pueden considerar estáticas, como de la velocidad, se pueden considerar que siguen una ley de esta forma. Esta curvita que está aquí, ya vamos a ver más adelante, resulta ser parabólica para flujo laminar y resulta ser logarítmica para flujo turbulento. Lo mismo en la otra sección. Entonces, haciendo el análisis de todas las fuerzas actuantes, uno puede calcular la resultante de esas fuerzas y con eso dimensionar las estructuras de protección, como pueden ser dados de anclaje, para evitar
que esa tubería se mueva y pueda colapsar el material del cual está constituido, ¿no? Eso van a ver ustedes unos ejemplos prácticos haciendo una aplicación, ¿verdad?, recursiva de esta expresión, proyectando las fuerzas, todas las fuerzas sobre sistemas de ejes convenientemente seleccionados, ¿no? Generalmente se asume flujo bidimensional y se proyectan sobre un eje vertical y un eje horizontal y se hace el análisis de la cantidad de las fuerzas actuantes y se calculan las fuerzas totales mediante composición vectorial. O sea, la fuerza total va a ser F, va a ser raíz cuadrada, ¿verdad?, de fx cuadrado más fy al cuadrado, ¿no? O fh al cuadrado más fb al cuadrado, si llamamos h y b a las componentes horizontal y vertical respectivamente. Como les digo, este es un ejemplo muy rápido de algo que van a ver en detalle en la parte práctica. Bueno, hasta ahora hemos hablado únicamente de la ecuación de la energía y de la ecuación de cantidad de movimiento, sin mencionar mucho sobre cómo se distribuyen las velocidades en un tubo de corriente. Lo que sí está claro que en un tubo de corriente no podemos asumir para la distribución de velocidades una constante como hemos asumido hasta ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense, aquí lo hemos comentado. Generalmente cuando hablamos de líquidos reales, las velocidades siguen una ley que hace que sean muy pequeñas hasta anularse en contacto con la pared interna de los conductos y adquiera un valor máximo en el punto más alejado de la pared, o sea, en el centro del tubo, ¿verdad? Entonces hay una variabilidad, hay una ley de variación en todos los filamentos de flujo que conforman, ¿verdad?, el tubo de corriente que se va moviendo dentro de ese conducto. En ese caso, lo que tenemos que hacer es revisar un poquito las ecuaciones que hemos deducido hasta ahora para tener en cuenta la variabilidad transversal de la velocidad dentro de un tubo de corriente. Entonces, vamos a ver cómo revisamos esas ecuaciones teniendo en cuenta esa variabilidad. Imaginemos un tubo de corriente, yo aquí lo estoy representando en el plano, ¿no? Porque si lo representaría en el espacio sería muy complicado hacer el dibujo. Entonces lo estoy representando en el plano. Imaginemos un tubo de corriente como este, le practicamos una sección transversal aquí y tenemos que las velocidades pueden tener una ley de variación como esta, como la naranjadita. Todos estos son los vectores que implican que la velocidad, en este caso particular, es menor aquí en la parte superior y mayor en la parte inferior de este tubo de corriente. Por lo tanto, si consideramos un filamento de flujo tal como este, y lo aislamos aquí, vamos a tener un valor dado de la velocidad, que representa un desplazamiento en un intervalo de tiempo diferencial de t, diferencial de s, ¿verdad? Un desplazamiento diferencial de s en un intervalo de tiempo diferencial de t, y que cada uno, de acuerdo a los distintos filamentos de flujo que consideremos dentro del tubo de corriente, van a tener velocidades diferentes, ¿no? Este sería el esquemita de este filamento de flujo. Si lo hubiéramos considerado aquí, obviamente este diferencial de s sería mayor. Vale decir que la velocidad varía en la sección transversal de un tubo de corriente. Hasta ahora nosotros hemos considerado una velocidad única representativa y le hemos llamado genéricamente V, con un respectivo subíndice V1 para indicar la sección a lo largo del tubo de corriente, pero no habíamos dicho nada de la variación transversal. Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer el uso de las ecuaciones anteriores incorporando coeficientes de corrección. Para ello vamos a calcular la energía cinética del elemento de volumen este elementito de volumen. Entonces la energía cinética va a ser también infinitesimal, diferencial de E sub C,
Un medio por la masa, que es diferencial de m, por la velocidad elevada al cuadrado, donde v es la velocidad característica en este filamentito. Vamos a desarrollar diferencial de masa. La diferencial de masa es la densidad por el volumen, o sea, ρ por diferencial de A por diferencial de S, por velocidad al cuadrado. Y diferencial de S, ¿verdad? Diferencial de S lo podemos escribir como B por diferencial de T. B por diferencial de T. Porque diferencial de S va a ser el desplazamiento que experimenta una particulita fluida en el intervalo de tiempo diferencial de T. Entonces, si reemplazamos diferencial de S por B diferencial de T, nos queda esta expresión para la energía cinética elemental diferencial de sub C. Rho por diferencial de T, este B con este B cuadrado es B cubo, por diferencial de A, bueno, dividido 2 porque estaba multiplicado por un medio, ¿no? Esta sería la energía cinética de la que está animada, de la que está animado este elementito de fluido, Entonces, la energía cinética total del tubo de corriente será la integral, como estamos refiriendo todo a diferencial de A, la integral extendida a toda el área de la sección transversal de esta expresión. Entonces nos queda un medio constante, densidad constante, diferencial de T no varía con diferencial de A, es constante, por la integral extendida al área de B al cubo por diferencial de A. Esa sería la energía cinética real de la que está animada ese tubo de corriente. Obviamente, para poder resolver esta integral, tenemos que tener información de cuál es la ley matemática que explica a esta curvita. Como les decía, hemos visto que cuando el flujo es laminar, vamos a demostrarlo más adelante, esa curvita tiende a ser una parábola, y cuando el flujo es turbulento, esa curvita tiende a ser una ecuación, una ley logarítmica, ¿verdad? Entonces, conociendo esas expresiones que definen, puede ser potencial también, la ley matemática que define esta curvita, que aquí le hemos asignado una forma cualquiera, se podrá resolver esta integral, ¿no? Depende de la ley de variación y depende de la geometría del tubo de corriente. Si el tubo de corriente es circular, ¿verdad?, podemos tomar un elementito de área de tipo anular, ¿verdad? Si el tubo de corriente es rectangular, podemos tomar un elementito de área de forma de un rectangulito, bien angostito, ¿verdad? Si es triangular, podemos tomar un elementito de área también, como si fuera un pequeño trapecio. Todo eso, ¿se acuerdan que lo hemos visto cuando vimos la ecuación de continuidad? Integración sobre geometrías de distinta forma. Entonces, esta integral la podemos resolver siempre y cuando conozcamos la distribución de velocidades y la geometría de la sección transversal del tubo de corriente. ¿Qué pasa si simplificamos la cosa y suponemos que la velocidad es única y es igual a un valor medio de velocidades, que aquí lo simbolizamos con la letra B mayúscula? El valor medio sería este rectangulito, definido aquí con línea de trazo celeste, que va a tener un área igual al área definida por la distribución real, al área definida por esta ley de distribución real, por este sombrerito con vectores rojos, por decirlo de alguna manera. Esta sería la velocidad media, ¿verdad? Entonces, si consideráramos la energía cinética asociada a la velocidad media, vamos a llamarle E sub C barra a esa energía cinética. Y por definición, esa energía cinética no es otra cosa que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué velocidad? B mayúscula, que es la velocidad de esta media. La altura de este rectangulito. Entonces, si desarrollamos la masa desplazada sería el volumen de este cilindro, ¿verdad?
el volumen de este cilindro, que sería A por B diferencial de T. Ese sería el volumen de ese cilindro desplazado, ¿verdad? Por B cuadrado. O sea que la energía cinética media E sub C barra va a ser ρ por diferencial de T por B cuadrado, B cubo por A sobre 2. Entonces tenemos, esta es la energía cinética real y esta sería una energía cinética promediada considerando la velocidad media. Obviamente estas no van a ser iguales, ¿verdad? Porque tenemos aquí estas diferencias de velocidades, aquí por exceso y aquí por defecto. Aquí tenemos estas diferencias de velocidades, aquí por exceso y aquí por defecto. Pero como las velocidades aparecen elevadas al cubo, obviamente no se van a compensar. Si fueran lineal, sí, pero si la velocidad estaría elevada a la 1, pero como está elevada al cubo, no se va a compensar. Generalmente las que están por exceso son mayores, ¿verdad? Y podemos definir un coeficiente que le vamos a llamar por ahora alfa, que va a ser el cociente entre la energía cinética real y la energía cinética calculada con la velocidad media. Haciendo el cociente de esto sobre esto, nos da 1 sobre A por B mayúscula elevado al cubo, por la integral extendida al área de la sección transversal de B minúscula al cubo diferencial de A. O para hacerlo más compacta todavía a la expresión, yo puedo, como esto es constante, ¿verdad? Es la velocidad media, puedo incorporarla dentro del argumento de la integral y me queda 1 sobre A por la integral extendida al área de B puntual sobre B media, toda elevada al cubo por diferencial de A. Este coeficiente de corrección, nuevamente, es calculable toda vez que se conozca la distribución de velocidades. Ustedes en la práctica van a hacer algún ejercicio para calcular ese coeficiente de corrección. Se llama coeficiente de corrección de la energía cinética y es el factor multiplicativo que tenemos que usar para corregir la ecuación de Bernoulli en el término correspondiente a B cuadrado sobre 2G. En lugar de poner B pequeña al cuadrado sobre 2G, en lugar de poner B pequeña al cuadrado sobre 2G, vamos a poner alfa por B media al cuadrado sobre 2G cuando queramos extender la ecuación de energía desde una línea de corriente hacia un tubo de corriente. Este alfa se llama coeficiente de corrección de la energía cinética. Bueno, con la cantidad de movimiento pasa algo similar. Podemos utilizar el mismo esquema de definición para ver de qué manera tenemos que corregir a la cantidad de movimiento. ¿De qué manera tenemos que corregir la cantidad de movimiento si la queremos extender a un tubo de corriente? Bueno, en los libros van a ver que a la cantidad de movimiento se le llama momentum, ¿no? Momentum. Cuando vean este término, momentum quiere decir cantidad de movimiento. No olvidarse de eso. La cantidad de movimiento del elemento de volumen de este elementito va a ser M sub B, M mayúscula sub B, le llamamos cantidad de movimiento, como es un elemento infinitesimal, va a ser diferencial de M sub B igual a la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿verdad? La masa del elementito es diferencial de M por la velocidad, que es la velocidad B pequeña. Reemplazamos diferencial de M, que ya lo hemos visto cuando vimos aquí para la energía, ¿verdad? Aquí está diferencial de M, es densidad por volumen. Rho por diferencial de A por diferencial de S. Diferencial de A por diferencial de S es el volumen de este filetito, de este cilindrito, ¿verdad? Por velocidad. Reemplazamos diferencial de S, que es velocidad por diferencial de tiempo, de manera análoga como lo hacíamos, y nos queda finalmente que es ρ por diferencial de t por b cuadrado diferencial de a. ¿Cuál es la diferencia con la energía cinética? La energía cinética aparecía b al cubo porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que la cantidad de movimiento es directamente la masa por la velocidad.
el momentum total de todo el tubo de corriente será la integral de esta expresión a toda el área de la sección transversal. O sea, ρ por diferencial de t por la integral extendida al área de b cuadrado por diferencial de a. De manera análoga al caso anterior, calculamos la cantidad de movimiento con el valor de la velocidad media. En ese caso, le ponemos una barra, m sub b barra va a ser la masa por la velocidad de todo, velocidad media del tubo de corriente. Y la masa contenida en el tubo de corriente es la densidad por el volumen del tubo de corriente, que es el volumen del tubo de corriente es el área, ¿verdad? Por la longitud, que es b por diferencial de t. Entonces hacemos el cálculo y nos queda ρ por diferencial de t por b cuadrado por a. Nuevamente haciendo el cociente entre la cantidad de movimiento real y la cantidad de movimiento calculada con la velocidad media, vamos a definir un coeficiente de corrección que le vamos a llamar beta, y se llama coeficiente de corrección de la cantidad de movimiento. El coeficiente de corrección de la energía cinética era alfa. Ahora tenemos un nuevo coeficiente beta que se utiliza para corregir la cantidad de movimiento y se calcula haciendo el cociente entre esta expresión y esta expresión. Luego de simplificar nos queda 1 sobre a b cuadrado por la integral de b cuadrado diferencial de a. O si ustedes quieren, haciendo lo mismo que habíamos hecho antes, 1 sobre a por la integral extendida al área de la velocidad puntual sobre la velocidad media, todo al cuadrado por diferencial de a. En este caso tenemos que usar ese coeficiente beta para corregir la cantidad de movimiento en esta expresión. Aquí la expresión nos va a quedar ρ por beta, ρ por q por beta delta b, ¿no? Ρ por q por beta delta b. Donde tenemos que calcular el beta en esta sección y el beta en esta sección para hacer la descomposición vectorial de la velocidad. Entonces, resumiendo, los coeficientes de corrección se llaman alfa y beta. Coeficiente de corrección de la energía cinética lo calculamos con esta expresión y en la práctica también se denomina coeficiente de Coriolis, en honor a este señor de origen francés que fue el que lo propuso. Este alfa se llama coeficiente de Coriolis, coeficiente de corrección de la energía cinética. Mientras que este beta, que se calcula con esta expresión, también se llama coeficiente de Boussinesq. Coeficiente de Boussinesq en honor a este señor, también de origen francés, que fue el que lo propuso. Entonces, cuando se les pida aplicar la ecuación de conservación de la energía a un tubo de corriente, a una conducción, a una vena líquida en la cual haya velocidades variables, tenemos que corregir el término de energía cinética por este coeficiente de Coriolis. Mientras que cuando tengamos que aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que corregir, ¿verdad?, la cantidad de movimiento por este coeficiente que se llama coeficiente de Boussinesq. Cuando uno lo aplica en la práctica, se encuentra que estos coeficientes son mayores a 1, ¿no? Encuentra que son mayores a 1. ¿Y qué otra cosa encuentra? Encuentra que por lo general alfa es un poquito mayor a beta, perdón. Alfa es un poquito mayor a beta porque obviamente las velocidades aquí aparecen al cubo. Y por lo tanto las diferencias de las velocidades respecto a la media aparecen al cubo. Fíjense que cuando hacemos el cociente entre la velocidad y la velocidad media, en esta zona, ¿verdad?, es un número menor a 1, mientras que en esta zona es un número mayor a 1. Pero cuando lo elevamos al cubo, estos mayores a 1 dominan a estos menores a 1, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando hacemos la suma, al hacer la integración, este alfa sale mayor a 1. Generalmente, para canales alfa anda en el orden de 1,07, 1,08, cuando el flujo es turbulento, ¿no? O sea, es levemente mayor a 1 por un 5, de un 5 a un 8%. Mientras que beta anda en 1
1,03 o 1,05 más o menos, ¿no? Es levemente mayor a 1 en un porcentaje del 3 al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno los considera ambos igual a 1, habitualmente no comete un error significativo. Razón por la cual en muchos casos se los ignora, ¿no? Razón por la cual en muchos casos se los ignora. Ahora, si uno quisiera hacer un cálculo riguroso, los tendría que calcular, ¿no? Actualmente existen programas computacionales que hacen este cálculo de estas integrales numéricamente de manera muy eficiente y, bueno, uno como usuario no tiene ningún problema en usar esos cálculos porque no le hizo perder tiempo haciendo una resolución de integral, lo resuelve el programa y lo usamos, ¿no? Pero bueno, ustedes van a hacer algunos ejemplos para poder calcular estos coeficientes y ver cuánto valen, y van a encontrar que por lo general son un poquito mayor a 1. Si el flujo es laminar, ahí sí que se hacen bastante mayores a 1, ¿no? Por ejemplo, en la distribución parabólica de velocidades en una tubería, cuando el flujo es laminar, el alfa llega a valores cercanos a 2, ¿no? Porque la parábola habitualmente es una curva bastante, si se quiere vulgarmente, puntiaguda en la zona central, ¿verdad? Mientras que la logarítmica es una curva que tiende a hacerse más uniforme en toda la sección transversal. Para flujo laminar, que es un flujo que no tiene mucho interés en la práctica, pero que en algunos casos sí los tiene, el coeficiente alfa llega a valores casi cercanos a 2, y el coeficiente beta llega a valores cercanos a 1,4, 1,6. Mientras que para flujos turbulentos, como les decía, alfa anda en el orden de 1,08, 1,1, casi en el mejor de los casos, y beta anda en el orden de 1,03, 1,05, casi en el mejor de los casos. O sea que en flujo turbulento, al tomar alfa y beta iguales a 1, no se comete un error significativo. Esto es en lo que se refiere a la corrección de la energía cinética y de la cantidad de movimiento. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo, alguna consulta que hacer. Pueden activar el micrófono y preguntar, no hay ningún problema, ¿no? Por ahora no, Inge. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí lo de las ecuaciones fundamentales expresadas a través de un análisis de una partícula. Fundamentalmente hemos visto al final un pedacito de una versión integral de la ecuación de cantidad de movimiento. Les voy a presentar ahora lo que se llama el teorema de transporte de Reynolds, que es un teorema general aplicado a un sistema y a un volumen de control que deriva en una ecuación integral generalizada a partir de la cual se pueden demostrar las ecuaciones integrales de continuidad, cantidad de movimiento y energía. Este es un teorema que es válido para un sistema y un volumen de control. Nosotros vamos a ver la versión más sencilla del teorema de Reynolds, que es la que considera un volumen de control fijo en el espacio. Entonces, vamos a considerar en primer lugar, no sé si tengo aquí, sí, aquí tengo. Vamos a considerar esta figura 1, llamémosle, en donde vamos a ver un campo de flujo representado por un sistema y un volumen de control. Un sistema es una cantidad de fluido que en un instante dado le tomamos una fotografía instantánea y lo circunscribimos en el espacio imaginariamente a través de un volumen hipotético que lo está envolviendo. Es decir, en un instante t, vamos a llamarle sistema al fluido que está representado, que el fluido se está moviendo, ¿no? Que está representado por esta línea de trazos.
Mientras que vamos a definir un volumen de control que en ese instante t coincide con el sistema. En el instante t coincide con el sistema. O sea, les tomamos una fotografía, aquí tenemos un campo de flujo definido a través de estas líneas de corriente, ¿verdad? En un instante t, el sistema y el volumen de control coinciden en el espacio. O sea, el sistema está completamente contenido dentro del volumen de control. El volumen de control es un sistema de referencia fijo en el espacio, es decir, el sólido el que está representado por las líneas sólidas, mantiene su vector de posición respecto al sistema de coordenadas X, Y, Z. Ahora, como el fluido está en movimiento, si dejamos pasar un tiempito y volvemos a tomar otra fotografía, en un instante t más delta de t, vemos que el sistema, que está constituido por el fluido en movimiento, se desplazó. El volumen de control permanece fijo en el tiempo, ¿no? Al desplazarse el sistema, tenemos tres regiones definidas aquí en este esquema. Aquí quedó el volumen de control fijo en el espacio, pero el sistema se movió porque transcurrió un tiempo delta de t respecto a esta posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el fluido que forma parte del sistema? Parte quedó dentro del volumen de control, que sería esta región R2. Parte salió del volumen de control, que sería esta región R3, y parte fue reemplazada por un nuevo volumen de fluido que ingresó hacia el volumen de control proveniente del movimiento del campo de flujo, que le llamamos región R1. En este caso teníamos únicamente la región 2, que es la región común al sistema y al volumen de control. Mientras que en este caso parte del fluido se salió, que sería este R3, parte siguió adentro, que sería este R2, y parte entró proveniente del movimiento del fluido, que sería este R1. Es importante entender bien este concepto. ¿Por qué? Porque los flujos entrantes y salientes al volumen de control son los que definirán la forma matemática que indican cómo va evolucionando una determinada propiedad del campo de flujo. Entonces, volvemos a ubicarnos. El volumen de control está fijo en el espacio. En un instante dado de tiempo hay una cantidad de fluido que coincide con ese volumen de control. Tomamos una foto y ambos coinciden, sería en un tiempo dado. Si dejamos pasar un poquito de tiempo, unos segundos, por decir algo, le volvemos a tomar una foto y vemos que, como el fluido está en movimiento, el volumen de control sigue fijo, pero el fluido en movimiento, parte se salió, parte quedó adentro, y hay una parte del fluido que está entrando al volumen de control proveniente del campo vecino. Entonces, vamos a ver qué pasa con las propiedades que describen el fluido y el flujo en el sistema y en el volumen de control. Vamos a llamar N a una cantidad de alguna propiedad cualquiera. Puede ser la masa, puede ser la energía, puede ser la cantidad de movimiento. N es una propiedad cualquiera. Dentro del sistema en el tiempo t. Y le vamos a llamar eta a esa cantidad n por unidad de masa. Por unidad de masa del fluido. O sea que eta es igual a n sobre m. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta la rapidez de incremento de n para el sistema, teniendo en cuenta la posición fija del volumen de control en el espacio. Entonces, en el instante de tiempo t más delta de t, el sistema consta de los volúmenes contenidos en las regiones indicadas como R2 y R3, ¿verdad? Fíjense ustedes, el sistema es R2 y R3. Mientras que el volumen de control es R1 y R2. ¿No?
El volumen de control en el instante t ocupaba el volumen R2. Entonces, el incremento de la propiedad n dentro del sistema durante el intervalo de tiempo delta de t lo expresamos a través de esta expresión. El n en el sistema en t más delta de t menos el n en el sistema en el instante t será, bueno, en t más delta de t sería la integral extendida a la región R2 más la integral extendida a la región R3, ¿verdad? En t más delta de t será la integral extendida a R2 más la integral extendida a R3. Y el argumento de la integral, obviamente, es ρ por diferencial de volumen, que es diferencial de masa, ¿verdad? Y esto era la propiedad de n por unidad de masa, ¿verdad? Integrada para la región R2 y para la región R3. Mientras que n en el instante t estaba totalmente contenido en el volumen de control, o sea, será la integral extendida únicamente a la región R2, la integral extendida a la región R2 del mismo argumento para el instante t. Esa será la diferencia, ¿verdad?, de la propiedad n en el sistema en t más delta de t y en t. Diferencial de B es el elemento de volumen. Bueno, esta expresión que está aquí, se puede manipular algebraicamente. Para ello hacemos uso y abuso de un artificio matemático que nos convenga a nosotros para acomodar un poco los tantos. Lo que vamos a hacer es, vamos a sumar y restar esta cantidad. Vamos a sumar y restar esta cantidad, incorporando la integral extendida a la región R1 que no aparecía aquí. Fíjense, aquí no aparece, ¿verdad? En el instante t más delta de t. Es decir, incorporando este pedacito que entró al volumen de control. Lo sumamos y lo restamos. Lo sumamos y lo restamos. Y luego lo que hacemos es dividir ambos miembros entre delta de t. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos queda esta expresión. Por favor, no nos asustemos porque es muy fácil de entender porque es así, ¿verdad? Entonces, sumamos y restamos esta cantidad y lo dividimos entre delta de t, por eso queda esta cosa larga aquí, ¿no? Entonces nos va a quedar ns en t más delta de t menos ns en t dividido delta de t. A esto lo dividimos entre delta de t. Igual, a esto que está aquí, le sumamos y restamos esta cantidad y lo dividimos entre delta de t. Como el cociente es distributivo respecto de la adición, ¿verdad? Lo distribuimos al delta de t en los tres términos, el que sumamos y el que restamos. Entonces, fíjense que nos queda esta expresión. Entonces, lo que hacemos después es tomar el límite de esa expresión cuando delta de t tiende a 0. Si nosotros tomamos el límite cuando delta de t tiende a 0 de un cociente incremental, esta expresión, ¿verdad?, nos va a quedar como la derivada de n respecto del tiempo, la derivada total de n respecto del tiempo. Y cuando tomamos el límite, cuando delta de t tiende a 0 del primer término del segundo miembro, o sea, de esto, nos queda que esta expresión es igual a la derivada respecto al tiempo de la integral del argumento extendida a todo el volumen de control, porque R2 más R1 es todo el volumen de control. Volvamos aquí. R2 más R1 es todo el volumen de control. O sea que al tomar el límite aquí, nos queda que esta es la integral extendida a todo el volumen de control del argumento de integración, que es eta por ρ por diferencial de volumen. Este sería este término que aparece aquí. Vamos a ver este que aparece aquí ahora. Entonces, el siguiente término, o sea, el tercero, este que está aquí, nos indica la rapidez de cambio de la propiedad n que va saliendo, la propiedad n que va saliendo del volumen de control, o sea, lo que va saliendo. Entonces, tomando el límite cuando delta t tiende a 0 de esta expresión,
no es otra cosa que la integral extendida al área que significa la parte de flujo que va saliendo. La parte de flujo que va saliendo. Vamos a la esquemita aquí. Al área esta, ¿verdad? Al área esta que va saliendo. Aquí va saliendo, los vectorcitos van saliendo. Fíjense que en un elementito de área lo que va saliendo es esto, ¿no? Este es el interior y este es el exterior del volumen de control. Este sería el área con flujo hacia afuera. Que bueno, no sería más que esta expresión donde A sub S es el área que indica flujo hacia afuera. Mientras que el tercer término, que sería este que está aquí, fíjense que tiene un signo aquí de menos. Menos con menos es más, ¿no? Con menos es más. Sería el flujo que va entrando. Fíjense, en esta parte que está aquí, hay un flujo entrando, ¿verdad? Hay un flujo entrando. Bueno, en ese caso, fíjense, cuando el flujo va entrando, el vector velocidad va hacia el interior, pero el vector diferencial de A va hacia el exterior. O sea que el ángulo que forma el vector diferencial de A con el vector velocidad es un ángulo mayor a 90 grados. Y por lo tanto, ¿verdad? Al ser ángulos mayores a 90 grados, el producto escalar de dos vectores donde el coseno del ángulo mayor a 90 grados es negativo, ¿verdad? Por eso nos aparece este signo negativo aquí. Aquí teníamos positivo porque era menos con menos, más, pero al ser negativo el producto escalar de los vectores que tenemos aquí en el interior, me aparece de nuevo este signo menos. Entonces fíjense donde aparece la integral de este argumento para A sub S y para A sub B. A sub B es el área entrante más A sub S el área saliente, es el área total, la cáscara envolvente del volumen de control. Nos queda que justamente esta expresión sería la integral extendida a toda la superficie de control de rho por de eta por rho por b por diferencial de A por coseno de alfa, o sea, el producto escalar del vector b por el vector diferencial de A. Obviamente en las regiones que no exista flujo hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? El volumen de control se verifica que siempre b por diferencial de A es 0, ¿verdad? Cuando existe flujo, obviamente hay que resolver esta integral. Entonces, combinando todas estas integrales, nos queda esta expresión final, que sería la derivada total de la propiedad de n respecto al tiempo, será la derivada parcial respecto al tiempo de la integral extendida al volumen de control de eta por rho diferencial de volumen, más la integral extendida a la superficie de control de eta por rho por b por diferencial de A. Esto es lo que se llama teorema del transporte de Reynolds, ¿no? Y lo que expresa el mismo es leer lo que dice la matemática. Dice, la rapidez de aumento de la propiedad de n dentro de un sistema es igual a la rapidez de aumento de la propiedad de n dentro del volumen de control, que es fijo en relación a x y z, más la rapidez neta de flujo neto a través de la frontera del volumen de control. Bueno, esta ecuación que aparece ahí en ese recuadro anaranjado es una ecuación de importancia fundamental dentro de la mecánica de fluidos porque sirve para explicar todas las ecuaciones diferenciales reemplazando el valor de n por la propiedad que a nosotros nos interesa. Cuando reemplazamos n por la masa, nos aparece la ecuación de continuidad. Cuando reemplazamos n por masa por velocidad, nos aparece la ecuación de cantidad de movimiento, y cuando reemplazamos n por la energía, nos aparece la ecuación de Bernoulli. O sea, con este teorema de transporte de Reynolds se pueden expresar todas las ecuaciones en formato integral. Ahí había algún compañero que me comentaba que en algunos textos de mecánica de fluidos, por ejemplo en el libro de Sengel y Zimbala, la mayoría de las ecuaciones aparecen deducidas en forma integral. Bueno, habiendo demostrado este teorema tan sencillo como el teorema de Reynolds,
directamente la demostración integral de cada una de las versiones de la ecuación de continuidad de energía y cantidad de movimiento es trivial, porque consiste en reemplazar n por la cantidad pertinente y directamente tenemos la versión de la ecuación. Recién lo vimos en cantidad de movimiento, que es en donde se ve en forma más directa. Este sería el teorema del transporte de Reynolds. Vamos a ver ahora las ecuaciones de Navier-Stokes. Nuevamente volvemos a la versión diferencial. Las ecuaciones de Navier-Stokes son expresiones de la ecuación fundamental de la dinámica aplicada a una partícula fluida de un líquido o de un fluido real, en donde aparecen las tensiones tangenciales debidas a la viscosidad. Serían como las ecuaciones de Euler, pero aplicadas a un líquido real. Las ecuaciones de Euler eran aplicadas a un líquido ideal. Las ecuaciones de Navier-Stokes son aplicadas a un líquido real. Nuevamente, nos acordamos de lo que habíamos visto al comienzo de este capítulo de hidrodinámica, que se refería a las fuerzas actuantes sobre un fluido. Si tenemos un volumen de control delimitado exteriormente por una superficie de control, tenemos que sobre la superficie de control, si consideramos un elemento infinitesimal de área, en el mismo diferencial de área, en el mismo tenemos actuante fuerzas normales, que le llamamos F sub S sigma, fuerza superficial normal, y fuerzas tangenciales que le llamamos F sub S tau, fuerza superficial tangencial. Estas dan lugar a esfuerzos o tensiones normales. El cociente entre esto y esto da lugar a tensiones normales que en los fluidos no son de tracción, sino son de compresión. Por lo tanto, los sigma se pueden expresar como menos P para los fluidos. Mientras que esto da lugar a tensiones de corte. Tensiones de corte, o sea, diferencial de F sub S tau sobre diferencial de A, son las tensiones de corte tau, que en el caso de los fluidos se expresan a través de la ley de Newton, la ley de viscosidad de Newton. Bueno, si consideramos un elemento infinitesimal, el tensor de tensiones será S, ¿verdad? Dentro de este elemento infinitesimal, el tensor de tensiones será S, lo vemos un poquito más detalladamente, donde tenemos las 6 tensiones normales que serán las presiones actuantes cambiadas de signo en cada una de las 6 caras de este paralelepípedo, y tenemos las 9 tensiones de corte, que en virtud del teorema de reciprocidad de tensiones de corte de Cauchy, la triangular inferior es igual a la triangular superior del tensor de tensiones, mientras que en la diagonal tenemos las tensiones normales, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco el movimiento de los fluidos reales que ya habíamos visto cuando vimos cinemática y ahora lo rememoramos. Tenemos un campo de flujo, lo vemos en primer momento en el plano y después lo generalizamos al espacio 3D, ¿no? El campo de flujo vamos a considerar un elemento de fluido diferencial de A conformado por diferencial de X y diferencial de Y, que en un instante de tiempo t se encuentra aquí referido a este sistema de coordenadas XY, donde como consecuencia de la fricción viscosa actuarán estas tensiones tangenciales, ¿verdad? Que como decíamos son iguales en virtud del teorema de reciprocidad de tensiones tangenciales de Cauchy. Tau Yx es igual a tau XY, ¿verdad? Para este elementito. Un instante de tiempo posterior, en el instante t más delta de t, este elementito, por un lado se habrá desplazado, por un lado habrá sufrido este desplazamiento, y por otro lado, ¿verdad? Y por otro lado, se habrá deformado, habrá experimentado tanto deformaciones lineales como deformaciones angulares expresadas a través de estos ángulos
teta 1 y teta 2. Bueno, en este punto tenemos que recordar algunas cosas que ustedes han visto en resistencia de materiales. En resistencia de materiales. Si ustedes se acuerdan de la ley de Hooke, la ley de Hooke es recordada, inicialmente presentada por Robert Hooke, que era un científico inglés contemporáneo de Newton y formaba parte de la Royal Society de Inglaterra, ahí en Londres. La ley de Hooke se recuerda fundamentalmente a través de la tracción sobre una barra elástica, ¿verdad? Donde, luego de traccionar una barra elástica de longitud inicial L de área transversal a través de una fuerza, entonces fuerza sobre A serían las tensiones normales de tracción que le ejercemos a la barra elástica. La barra elástica se deforma elongándose un incremento de delta de L, ¿verdad? De manera que la elongación específica de esa barra elástica sería delta de L sobre L. Se ha encontrado que la tensión normal aplicada resulta directamente proporcional a la elongación específica, ¿verdad? Sigma, que es fuerza sobre área, es igual a un coeficiente que le llamamos E, multiplicado por delta de L sobre L, que le llamamos epsilon, ¿verdad? Sigma igual a E por epsilon es la versión de la ley de Hooke para una barra elástica elongada, donde ese coeficiente de proporcionalidad E es lo que se llama módulo de elasticidad del material o módulo de Young. Eso han visto, ¿verdad? Han visto en física 1 y han visto en resistencia de materiales. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Inge. Bien, bien. Sí, bueno. Entonces, hay una versión, cuando se estudia la teoría de la elasticidad, hay una versión de que esa ley de Hooke se puede generalizar al espacio. Se puede generalizar cuando no hay una aplicación unidimensional de una tensión, sino tridimensional, o sea, un paralelepípedo, un cubito que está sometido a un estado tensional dado, ¿verdad? Experimenta deformaciones que se pueden relacionar con las tensiones aplicadas. Bueno, esas relaciones entre tensiones y deformaciones vienen dadas a través de esas tres ecuaciones que están aquí. A través de estas tres ecuaciones que están aquí. La deformación específica lineal en la dirección X, la deformación específica en la dirección Y y la deformación específica en la dirección Z igual a 1 sobre E, aquí aparecería E multiplicado, ¿verdad? Por la tensión tangencial en el eje principal correspondiente, menos que está aquí, que se llama nu sub P, por la suma de las dos tensiones en las otras dos direcciones. Ese nu sub P, E es el módulo de Young que ya conocemos, y el nu sub P se llama coeficiente de Poisson, porque obviamente la deformación en una dirección va acompañada de deformaciones en las otras dos direcciones, ¿verdad? Si hay una elongación en una dirección, hay una contracción en las otras dos o viceversa, ¿no? O sea, van combinadas. Bueno, las combinaciones serían esta. Esta sería una generalización de la ley de Hooke para relaciones tensión-deformación en las tres direcciones X, Y, Z. Pero a su vez hemos visto que la partícula también sufre deformaciones angulares por acción de las tensiones de corte. Entonces, en ese caso, hay también una relación entre las tensiones debidas a la presencia de esfuerzos tangenciales a través del módulo de elasticidad tangencial. El módulo de elasticidad tangencial G se puede relacionar con el módulo de Young y el módulo de Poisson, coeficiente de Poisson, a través de esta expresión.
Entonces, si consideramos las expresiones anteriores, las podemos sumar a las tres, y tenemos que la suma de las tres deformaciones resulta igual a 1 menos 2 nu sub p sobre e por la suma de las tres tensiones normales. Estas expresiones vienen de la teoría de la elasticidad. Las relaciones entre tensión y desplazamiento ahora las escribimos teniendo en cuenta el módulo de elasticidad tangencial, G. Las tensiones normales igual a G por estas expresiones que aparecen aquí, que se presentan a través de lo que decíamos, cuando se aplica un estado tensional sobre un cuerpo elástico, vamos a suponer que es isótropo ese cuerpo, en el espacio tridimensional. Bueno, un punto de este cuerpo se desplaza de una posición A una posición A' a través de un vector S. Bueno, aquí aparece el gradiente de ese vector S, digamos, en esta expresión. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de Navier, estas que están aquí, ¿verdad? Estas se llaman ecuaciones de Navier, en honor al físico francés que fue el que las formuló en primera instancia, y ustedes ya las han estudiado en resistencia de materiales. Aquí es donde aparece en escena otro investigador inglés, que se llamaba Gabriel Stokes, donde este señor plantea una analogía entre las relaciones tensión-deformación en un cuerpo sólido elástico y las relaciones de tensión-deformación haciendo uso de la viscosidad en un cuerpo, en un volumen de fluido, en un volumen en forma de paralelepípedo de un fluido. Entonces, en ese sentido, Stokes lo que hace es la siguiente analogía. La analogía que hace Stokes es la del módulo de elasticidad tangencial con el coeficiente de viscosidad dinámica mu, o sea, G análogo a mu. El G en un cuerpo sólido elástico juega un rol idéntico al que juega la viscosidad dinámica mu en un fluido. Entonces reemplazamos aquí donde aparece G por mu. Y la otra analogía que hace Stokes es la de considerar que las tasas de deformación en relación a los desplazamientos son análogas a las tasas de deformación en relación al gradiente de velocidad en los fluidos. O sea que reemplaza los desplazamientos por las velocidades directamente. Donde aparece S o alguna componente de S se reemplaza directamente por el valor de la velocidad. Fíjense aquí, Sx se reemplaza por V sub X, Sy se reemplaza por V sub Y, y Sz se reemplaza por V sub Z. Mientras que aquí, que sería el operador nabla aplicado sobre el vector desplazamiento, aquí aparece el operador nabla aplicado sobre el vector velocidad, que ya lo hemos visto en cinemática de fluidos, ¿verdad? Y esta terna de ecuaciones originales de Navier se transforma en estas ecuaciones de Stokes. Estas se llaman relaciones tensión-deformación de Navier, y estas se llaman leyes de viscosidad de Stokes. Y admitiendo esta analogía, podemos avanzar ya haciendo las siguientes consideraciones. Si el líquido fuera incompresible, el operador nabla aplicado sobre el vector velocidad es igual a 0, que es la ecuación de continuidad que deducimos en la clase pasada, ¿verdad? O sea que en todos los lugares donde nos aparezca esta expresión, la tenemos que reemplazar por 0. Fíjense aquí,
el segundo término de cada una de estas ecuaciones se anula en virtud de la ecuación de continuidad. Por lo tanto, nos queda que las tensiones normales serían iguales a 2 mu por los gradientes de velocidades más las tensiones medias, que serían estas tres expresiones que están aquí, y que son aplicables a un elemento infinitesimal de fluido que consideramos dentro de un campo de flujo. Vamos a ver ahora cómo tenemos en cuenta las tensiones actuantes, cómo valorizamos cada una de las tensiones normales y las tensiones de corte. Fíjense que si consideramos un elemento en forma de paralelepípedo en el espacio, aquí tenemos únicamente en la dirección Y todas las fuerzas que estarían actuando por unidad de superficie, ¿no? Los esfuerzos normales, cambiado de signo debido a la presión, como ya vamos a ver, y los 4 esfuerzos de corte. Hay 2 esfuerzos normales y 4 de corte. Entonces, planteando la ley fundamental de la dinámica de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, descomponiéndola, esta sería a nivel vectorial para todo el espacio, descomponiéndola para las 3 direcciones, las escribimos y las desarrollamos a cada una de ellas, ¿verdad? Las escribimos y las desarrollamos a cada una de ellas. Sabemos que este término que aparece aquí entre paréntesis se puede, fíjense que este término que aparece aquí en paréntesis para la dirección Y se puede expresar de esta manera, y cuando la expresamos de esta manera, lo que aparece aquí entre paréntesis es igual a 0 en virtud de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es igual a 0 en virtud de la ecuación de continuidad. Entonces nos queda que para la fuerza F sub Y serían válidas estas relaciones: fuerza másica en Y por diferencial de M, más la derivada de la tensión media respecto de Y, más mu por el laplaciano de la componente Y de la velocidad por el volumen del elementito. Las aceleraciones ya las conocemos, son la suma de las aceleraciones de la aceleración local más las 3 componentes de aceleración convectivas. La traemos de cinemática de fluidos. Y si sustituimos en la ecuación dinámica, nos queda esta expresión, luego dividimos entre la masa, que es lo mismo que hicimos con la ecuación de Euler, nos queda esta expresión. O sea que generalizando a las 3 dimensiones, nos queda esta expresión. Mx más 1 sobre ρ por la derivada de sigma medio con respecto a x más mu por la laplaciana de b sub x igual a la aceleración en x, lo mismo para y y lo mismo para z. Entonces lo último que tenemos que hacer es tener en cuenta que en el caso de los fluidos, sigma medio es igual a menos P, porque por supuesto aquí que las sigmas son tensiones de tracción, y en el caso de los fluidos, las tensiones son de compresión e iguales a la presión, que es la misma en cualquier dirección, es única en virtud del principio de Pascal, el principio de Cauchy, que ya lo habíamos deducido en estática de fluidos, ¿verdad? Entonces finalmente nos quedan estas 3 expresiones. Mx más 1 sobre ρ por el gradiente de presiones en X cambiado de signo, más mu por laplaciano de la componente X de la velocidad, igual a la aceleración en X. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Bueno, estas que están aquí son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, cuya demostración, como hemos visto, es muy sencilla, es casi trivial, asumiendo la analogía que hizo Stokes a partir de las ecuaciones de la elasticidad de Navier. Por eso se le pone el nombre de los 2 autores, ¿no? No es que se pusieron a trabajar en forma conjunta para deducirlo. Fíjense que inclusive son de distintas épocas, ¿no? Cuando Navier murió, digamos, ¿verdad? Stokes recién tenía 17 años, ¿no? O sea que Stokes es posterior a Navier, hizo uso de las ecuaciones de Navier y las consolidó en estas relaciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, estas son las ecuaciones fundamentales
de la hidráulica. Estas tres, sumada a una cuarta, que es la ecuación de continuidad, que es el operador nabla aplicado sobre el vector velocidad igual a cero, si el fluido es incompresible, ¿no? O sea, la divergencia del vector velocidad igual a cero se suma a estas tres ecuaciones, y estas cuatro ecuaciones son las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Fíjense ustedes que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden, porque aquí aparece el operador de Laplace, segundo orden, ¿verdad? Y la solución de estas cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas son las tres componentes de la velocidad más la presión, en cada punto del espacio. Serían el campo escalar de presiones más el campo vectorial de velocidades tridimensionales. Esa sería la solución de estas ecuaciones diferenciales. Bueno, la mala noticia es que no existen soluciones analíticas para las ecuaciones completas. Son tan complejas estas ecuaciones que no se pueden encontrar soluciones analíticas. Solamente para algunos casos particulares, como puede ser el flujo laminar entre dos capas planas paralelas, que se llama flujo de Couette, o el flujo laminar en un conducto cilíndrico, que es lo que vamos a ver en una de las clases que viene, que se llama flujo de Poiseuille. En esos casos muy especiales se pueden obtener soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero en la generalidad de los casos, para los flujos naturales, los flujos geofísicos, flujos, por ejemplo, en la atmósfera, flujo en el mar, flujo en cuerpos de agua como lagos y embalses, flujo en ríos, no es factible obtener soluciones analíticas. Por lo tanto, se recurre a técnicas alternativas que pueden ser, por ejemplo, soluciones numéricas. Es decir, técnicas de solución de ecuaciones diferenciales con métodos numéricos. Que ustedes también creo que han visto en matemática aplicada, si no me equivoco. Pero bueno, lo importante es tener presente este cuerpo de ecuaciones generales de la hidrodinámica, que se llama ecuaciones de Navier-Stokes, que son ni más ni menos que expresar la ecuación de la dinámica de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Hemos partido de aquí. Hacer uso de la analogía de Stokes entre la relación tensiones-deformaciones con la relación tensiones gradientes de velocidades, y mediante consideraciones de manipulación algebraica y demás, llegamos a esta terna de ecuaciones dinámicas que, sumada a la ecuación de continuidad, configuran las cuatro ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Nosotros vamos a ver de aquí en adelante cómo en algunos casos se pueden aplicar estas ecuaciones, y vamos a ver cómo se lo hace, y en otros casos trabajar con aproximaciones que tienen una base experimental, y para lo cual vamos a hacer uso de los principios de análisis dimensional que vamos a ver en las clases siguientes. Pero bueno, quería llegar hasta aquí hoy, estamos prácticamente en tiempo, para presentarle las ecuaciones de Navier-Stokes. Esto es lo último que teníamos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Estamos aquí en exposición. Yo tengo un apunte, bueno, varios apuntes. Uno sobre el teorema del transporte de Reynolds, toda la demostración detallada. Otro sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, toda la demostración detallada, cuyos resumen están plasmadas en estas diapositivas.
Pero bueno, les puedo pasar esos apuntes eso va a constituir la bibliografía de este tema, en conjunto con lo que podamos extraer de los textos que son Mecánica de Fluidos de Streeter Wiley, Hidráulica General de Sotelo Ávila, y he usado algunas cosas de Mecánica de Fluido de James, no con J sino con SH, ¿no? De James, para la demostración de las ecuaciones de Navier-Stokes y la analogía de Stokes sobre las ecuaciones de la elasticidad de Navier. Hay un anexo del libro de James donde están desarrolladas estas expresiones, que es la bibliografía básica. Así que, bueno, esto sería un poco el contenido. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, dije una consulta. ¿Seguimos el miércoles con la teoría o ya tenemos práctica? La verdad que no sé en este momento. Creo que va a ser mitad y mitad. Ya le voy a estar confirmando, tengo que consultar el cronograma. No me acuerdo. Pero ya les voy a confirmar. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay consultas, comentarios, terminamos aquí y nos estamos viendo la próxima clase, que podrá ser el miércoles o el lunes. Ya voy a ver el cronograma, que no me acuerdo en este momento. Bueno, Inge, muchas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.